ustedes, pero antes quiero comenzar con 1 Corintios. Ponga sobre sus pies y acompaña a mi familia, a mi esposa, amén, en la segunda fila, gloria a Jesús. Y les tengo una revelación de sueños como José, gloria a Jesús. Pero estamos en este lugar para bendecir el nombre del Señor. 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Gloria al Señor. Del 5 al 11 vamos a leerlo. 1 Corintios 3, del 5 al 11. Queremos compartir algo, amén, para cada uno de los que estamos en este lugar. De verdad que muy contento. Gracias, amado pastor, por todo lo que ha hecho por nosotros, por mi familia, agradecido. Como decía el pastor, pues les amamos mucho en el Señor. Y es una bendición estar en este lugar. Yo me siento en casa. Amén. Amén. Cuando venimos a este lugar nos sentimos en casa. Gloria al Señor. ¿Lo tienen todos? 1 Corintios 3, del 5, leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y en la presencia del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, comienza con una pregunta y dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Qué son? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. 11. Pero nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Romanos 10, ahí en para atrás unas 5 hojas. Romanos 10, 9. Y usted preguntará, pero es una confesión, pero hay algo que el Espíritu Santo ministraba, no estaba sentado ahí. Gloria al Señor. Romanos 10, 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Dios amado, que nos has puesto en nuestro corazón. Bendícenos, Padre amado, en esta noche, Dios amado, porque estamos en este lugar con un solo propósito: de aprender de tu palabra, Señor. Nos hemos gozado con las alabanzas, con la adoración, con esos poderosos testimonios, Señor amado, que nos han sido edificación para nuestro alma y nuestro espíritu. Ahora te pedimos, Espíritu de Dios, que tú nos bendigas con esta palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, úsame como un vaso, como un instrumento de honra, de gloria, para edificación del cuerpo de Cristo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Siéntese, gloria a Jesús. Pero como decimos los predicadores, la alabanza esté en usted siempre, gloria al Señor, amén. Queremos compartir un tema y un subtema. Y como tema le he puesto estructura y edificación. ¿Cuál es el tema? Estructura y edificación. Pero como subtema quiero ponerle la iglesia que Dios quiere. Amén. ¿Cuál es el tema? Estructura y edificación. Y como subtema, la iglesia que Dios quiere. Le voy a decir algo en esta preciosa noche. El motivo de estar en esta vigilia, a mí me motivó algo. ¿Sabe qué es? Es que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Gracias por ese amén. Y hay una necesidad dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Voy a repetirlo. Hay una necesidad dentro del cuerpo de Cristo. Y lo que estamos viendo en el oriente, eso aún nos motiva más. De que hay una necesidad
necesitan del Señor. Y nosotros como la estructura, nosotros como la edificación, nosotros como la iglesia, somos los responsables de llevar este mensaje de salvación a los que lo necesitan. Amen. El pastor hablaba algo que el 2026 es expansión. Amen. ¿Cuál otra palabra que utilizó? Cumplimiento. Y cumplimiento. O sea, si va a haber una expansión y un cumplimiento, aleluya, tiene que haber una estructura. A su nombre, gloria. Aleluya. Porque estoy calentando motor en esta noche, gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque hay una preocupación. Porque como predicadores me doy cuenta que los cristianos muchas veces, pastor, no asumimos a lo que tiene que acontecer afuera. Amen. Ay, se fue dura esta, gloria a Dios. Y yo creo que nosotros, aleluya, estamos en esta noche para hacer un cambio. Amen. Escuché la oración de los que comenzamos aquí, orando por la familia, por los matrimonios, orando en el desierto ahí por los jóvenes, orando por la cama. Entonces nosotros tenemos que cambiar, aleluya, lo de adentro hacia afuera. No, no tenemos responsabilidad muchas veces por lo que estamos aquí, sino por lo de afuera. Amen. A su nombre, gloria. Porque si nosotros nos comprometemos a trabajar en el reino de los cielos, algo tiene que ser diferente. Y como decía el pastor, el 2026 es expansión. Gracias, Dios. Es expansión. Y si es expansión, hay una estructura. ¿Cuál es la estructura? Es un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Se llama Cristo. Si hay un fundamento que se llama Cristo, entonces hay que tener un compromiso en el reino del Señor. Aleluya. La iglesia que Dios quiere. ¿Cuál es el tema? La iglesia que Dios quiere. Entonces, si hay algo que Dios quiere que es su iglesia, yo voy a hablar de la iglesia, no del pastor, no la iglesia del evangelista, no la iglesia del apóstol, la iglesia de Dios. Y por cuanto voy a hablar de la iglesia de Dios, entonces que el fundamento está dado. Amén. Su nombre, gloria. La iglesia que Dios quiere, que no se le olvide esta vigilia, el 28, hoy es el último día de febrero, gloria a Dios que vive. En la iglesia que Dios quiere, o sea, no es mía, sino de Dios. Amén. Sí. ¿Por qué? Porque la iglesia que Dios quiere tiene la autoridad. Aleluya. Voy a repetirlo. La iglesia que Dios quiere tiene la autoridad para demandar lo que está aquí en la escritura y llevarlo afuera. Aleluya. Sí, porque la iglesia no es una invención humana. La iglesia no es algo planeado. La iglesia no se elaboró en la tierra. La iglesia es algo que viene en el propósito de la voluntad del Señor. Aleluya. Y viene con un diseño. Y rabatanda. A mi alma alaba al Rey que vive. O sea, la iglesia de Dios trae un propósito y un diseño. O sea, la iglesia no se inventó. Viene con un propósito y un diseño. Aleluya. Entonces, para yo hablar de la iglesia que Dios quiere, que no es mía, ¿sabes por qué? Somos parte de esa iglesia. Somos una familia. Amén. Y podemos ver cuál es esa iglesia, pero también podemos confrontar la iglesia que en el siglo XXI estamos viviendo. Aleluya. Sí. Aquí lo leímos en 1 Corintios 13 en adelante. 5. ¿Quién es Pablo? Pablo, el que escribió 13 cartas. El que se sabía la Torá, el que se sabía el Talmud, el que sabía el Pentateuco. ¿Quién es Pablo? ¿Y quién es Apolo? Dice Dios, solamente son colaboradores. Eso a mí me confrontó. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos sube el humo. Se nos sube el ego. Si yo no tanto, no se puede.
Cristo. Por eso, que si estamos en el siglo XXI, en la iglesia que Dios quiere, Dios nos incorporó en esa iglesia. La pregunta entonces está en vigencia. Dice, ¿quién pues es Apolo? ¿Y quién también es Pablo? Perdón, servidores por medio de los cuales habéis creído. Según cada uno se le concedió al Señor. Lo que Pablo está diciendo es, nos está dando pastor una perspectiva de Dios, de la iglesia. Y Pablo utiliza dos cosas figurativas. Utiliza el campo de cultivo, utiliza el ecosistema y también utiliza el edificio de Dios. Santo. La iglesia que Dios quiere es una revelación y una declaración que para mí tiene que tener conocimiento de lo que tenemos una posición en ella, que Dios nos ha delegado dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Voy a repetir esto. La iglesia que Dios quiere, pastor, es la iglesia de Cristo. Es una iglesia que tenemos que tener conocimiento de ella, en la posición que nosotros estamos ejerciendo en el cuerpo de Cristo. Voy a repetirlo de nuevo. La iglesia que Dios quiere tiene que tener conocimiento de la posición en la cual usted y yo ejercemos dentro del cuerpo de Cristo. Aleluya. Aquí, voy a repetirlo de nuevo. La iglesia que Dios quiere tiene que tener ¿qué? Conocimiento de qué? De lo que estamos ejerciendo en la posición dentro del cuerpo de Cristo. O sea, usted tiene que tener conocimiento de los padecimientos dentro de la iglesia. Santo. Aleluya. ¡Guau! Dios tiene este punto. A mí me llamó de entusiasmo y de seguir estudiando la palabra. ¿Por qué? Porque la universidad hablaba de la medicina, del doctorado, de los médicos, del hospital. Y yo tengo un punto aquí. Un doctor. Ella va a entender eso. No debe trabajar, escuche, en los cuerpos de las personas, en solamente solucionar, aleluya, a ver el sistema de la salud, sin antes tener conocimiento de la anatomía humana. Amén. Un doctor no puede tocar su cuerpo sin antes tener conocimiento de la anatomía humana. No debería, aleluya, porque si usted como ciudadano quizás no esté enfermo, no le pone no se pone en las manos de ese doctor, aleluya, que no tenga la capacidad graduada, experimentada de lo que va a trabajar en usted y lo que va a trabajar en ella. La iglesia de Cristo tiene que tener conocimiento de los padecimientos de lo que necesita la iglesia de Dios. O sea, en otras palabras, si el médico o pastor tiene conocimiento de que si esté enfermo, entonces él tiene que saber la anatomía de lo que va a trabajar. Amén. Y como usted y yo somos la iglesia de Dios, Amén. tenemos que tener Conocimiento. ¿de qué? Del cuerpo De Cristo. de Cristo. Aleluya. Si alguien está padeciendo que no quiere levantarse, usted y yo tenemos conocimiento de lo que necesita. Levántate, que ya Cristo viene pronto. Y no me quiero ir solo para arriba, quiero que tú te vayas conmigo también. A usted lo haría que, aleluya, los que trabajan en estética, a los médicos, si no tienen conocimiento de trabajar en estética, usted va por eso, manos en ella, ¿verdad que no? Y hacen un desastre. Aleluya. Tienen que tener conocimiento de la anatomía humana. Amén. Y si esto es así, en el cuerpo de Cristo, que tenemos que tener ese conocimiento de los padecimientos del cuerpo de Cristo. Porque la iglesia que Dios quiere no solamente va a depender de las revelaciones que Dios te da a la iglesia, sino también va a depender
lo ha hecho, gloria a Dios, revelarnos correctamente para conocer, pastor, correctamente cuál es la iglesia que Dios quiere. Pero pudiéramos nosotros deformar la iglesia que Dios quiere. Pudiéramos nosotros, pastor, desviar la iglesia que Dios quiere. Pudiéramos nosotros trastornar la iglesia que Dios quiere. Él ya la ha revelado. La gestión de nosotros solamente tenemos que trabajar en el conocimiento de una iglesia que Dios quiere. O sea, aquí Dios levantó una iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia? Se llama levantando vida, levantando vida y esperanza. ¿Cuál es el conocimiento? Que vamos de expansión, que vamos de gloria en gloria. Entonces tenemos que tener ese conocimiento del cuerpo de Cristo. Aleluya. Entonces la pregunta está aquí. Deberíamos nosotros empezar en primer lugar con el cuerpo de Cristo, el Señor. Pastores, obispos, evangelistas, maestros, líderes, amigos de la iglesia del Señor. Desde la predicación, desde la enseñanza, desde la literatura, desde la música, deberíamos asumir un alto nivel de responsabilidad. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de la iglesia de Dios. Y sería de grandes gracias, perdone la pregunta, que al final de nuestro día, cuando llegue el juicio de Cristo, no el juicio de las naciones, no, sino el juicio de Cristo, para juzgar por las obras que nosotros hicimos o no hicimos, no por la salvación, sino por las obras de los salvados en el servicio de la obra del Señor. Por eso que leí Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Cuando yo estaba leyendo esto, ese como un minuto que el pastor me llamó, yo decía, amor, el Espíritu Santo me está viendo la mente aquí. Si confesares con tu boca que Jesús. Aleluya. Cuando yo estaba estudiando eso como 8 años atrás, esta palabra de Romanos 10:9 no es salvación, no, es dentro de la iglesia. Wow. ¿Por qué? Porque Pablo estaba escribiendo a la iglesia del siglo I. Aleluya. Oye, vigilia. Amén. Cuando Pablo escribió en Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esa frase yo la estudiaba hace como 8 años atrás y me la trajo a la memoria el Espíritu Santo, y yo estaba sentado y me puse a tener un lápiz que necesito apuntar antes que se me olvide, porque la iglesia del siglo I, los cristianos del siglo I, para mencionar Jesús es el Señor, no era cualquiera que lo mencionaba. Aleluya. Porque solamente, pastor, existía un Señor. En aquel tiempo de los romanos era el César. Aleluya. El César era el Señor de ellos. No había otro Señor. Aleluya. Pero cuando yo leí esto y dijo, mira, yo sé que hay un Señor, se llama César. Pero si confieso que hay un Señor de señores que es más grande que el César, entonces entenderé que se rompió lo que es lo humano, lo que es la costumbre, y ahora entiendo que hay un Señor de señores. Ahora yo entendí algo. ¿Por qué? Porque el Dios de ellos o el Señor era Curios en el griego. Decía, este es nuestro Señor Curios, el César, y no hay otro Señor. Pero cuando yo leí esto, dice, algo decía la hermana ahí, que ella gritaba, decía, ese es mi papá, ese es mi Dai, y donde quiera, ese es mi Dai. Y para que un hombre, un judío mencionara, él es el Señor, se tenía que romper una estructura humana. Aleluya.
está diciendo, si un judío confiesa del siglo I, confiesa que Jesús es el Señor, está diciendo, yo rompo toda estructura humana y pongo una estructura del fundamento que ya está dado. Y es ahí donde Pablo dice, Pablo hizo, el otro regó, el crecimiento lo da Dios, y nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, se llama Jesucristo. Espíritu Santo, gracias. ¿Sabe lo que me está trayendo el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan de los dos hijos? El hijo pródigo. ¿Se acuerdan de la historia? Se lo voy a resumir en pocas palabras. El hijo pródigo. Papi tiene 2 hijos. ¿Y saben que el problema de los 2 hijos no fue el que se llevó todo, sino el que se quedó? Tenía gran problema. Aleluya. Pero hay algo que luego, pastor, estudiado, predicado de diferentes formas, pero hay algo en la gramática que no podemos quitar, la gramática histórica. Es que usted dice en la Biblia que yo me acordaba cuando el hermano decía de Dario, no sé qué, hay una paternidad dentro de la familia. Se me viene a la mente de Señor. ¿Qué pidió el hijo? Todos sus bienes. Noten. En Israel. My wife. Lo dije bien. En Israel. Para pedirlo, su nombre es Giselle. Por inglés lo digo. En Israel, pastor, para pedirle el qué, sus bienes, lo que le pertenecía era que papi estuviese muerto. Y papi está vivo. Yes. Pero en su mente papi estaba muerto. Aleluya. Porque para él pedirle su bien está diciendo automáticamente, papi, tú para mí estás muerto. Wow. Aleluya. Porque es una ley que antes de que papi se muriera, papi decía, te dejo esto, esta es la herencia, te dejo esta herencia, yo ya me muero, papi todavía está vivo y él pidió toda su herencia. Número 2. Cuando el hombre malgastó todo, se fue a donde apacentaban cerdos. Y un judío no podía ni contaminarse con los cerdos, ni estar con los cerdos, ni comer con los cerdos, ni comer comida de cerdo. Era inmundo para un judío. ¿Qué está pasando aquí? Si un judío está con cerdos, aleluya, y está apacentando cerdos, y eso era y contaminado delante de él, ¿hasta dónde llegó su vida? Lo más bajo. Y yo decía, estos siempre, pastor, desde lunes a jueves tenemos una hora de enseñanza de 7 a 8 en casa, de lunes a jueves, de 7 a 8. Eso es irrevocable. Eso es sí o sí. Hay una hora de enseñanza con mi familia. A las 7 comenzamos, y si comenzamos a las 5, a las 8 y 5 terminamos. Es una hora. Aleluya. Y eso no se negocia. Le decía siempre a mis hijos, y lo dije, creo que fue ayer, antier, le decía, mira, para leer la escritura hay que leer los detalles. Le decía algo aquí, decía, porque este hombre pidió los bienes, papi no está muerto. Llegó lo más bajo, un judío no podía estar ni con cerdo ni nada de eso, no podía estar ni con los cerdos, era inmundo. Y estaba ahí. Y el que se quedó en casa dijo algo y dijo, mira, lo malgastó
Y es ahí donde él le dice, mira, el que estaba muerto ha regresado. Aleluya. Le dijo, papi, mira, yo he estado aquí en orgullo. Yo he estado aquí y nada, ni tan siquiera una cabra me ha dado. Pero el que tiene una paternidad como hijo, como padre, dijo, todo lo que tengo es tuyo. Amén. Aleluya. Y es aquí donde entonces entramos al apóstol Pablo, que si estos muchachos, aleluya, él pidió lo bien y papi no estaba muerto, estuvo, aleluya, él con los pasando con los cerdos y no podía estar un judío con los cerdos. El hijo dijo, mira, yo me he portado bien, primer error. Mira que he estado bien contigo, aleluya, y no me ha dado ni tan siquiera nada. Y mira, aleluya, el que te pidió todo, el que malgastó con todas las mujeres, alábalo, y lo dice así, pero él por su orgullo le mencionó tantas cosas, porque tenía un odio en el corazón. Por eso que nosotros tenemos que tener conocimiento de los padecimientos del cuerpo de Cristo. Pero papi estaba ahí, papi no se había muerto. Dice que cuando lo vio de lejos, no lo llevé en la casa, dice que sabía encontrarlo y dijo, mi hijo, el que había muerto ha regresado. ¿Por qué? Porque había algo del papá, es que para él todavía eran sus hijos, sí o sí. Ahora aquí Pablo está diciendo, mira, nosotros tenemos que deberíamos empezar, aleluya, en el primer lugar deberíamos asumir ese nivel de responsabilidad, porque estamos hablando de la iglesia del Señor. Aleluya. Yo estudiaba esto, me llamó la atención, porque el Señor, aleluya, dice la Escritura, que el pueblo vino a bendecir, aleluya, a nosotros. Aleluya, entonces Pablo está hablando, pastor, de agricultura. Pablo está hablando de siembra. Pablo, aleluya, dice que sembró. Dice que Apolo regó. El crecimiento lo da Dios. ¿Por qué? Porque se basa en las dos descripciones, Pablo, que se da la iglesia como la óptica del ecosistema y el campo de cultivo. Todos esos términos que el apóstol Pablo tiene que ver con agricultura. Luego menciona edificios. Y aquí yo entendí algo, gloria a Dios que vive. ¿Por qué? Porque dice, yo, perito, arquitecto, puse el fundamento. Cuando yo estudiaba esto, todos los términos que Pablo usa tienen que ver con la determinación, con la edificación y con la estructura de la iglesia de Dios. Amén. Y Pablo dice, cada quien mire. Aleluya. Dice 10, llegamos al 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Santo Jesús. Cuando yo la busqué en el original griego me llamó la atención porque lo que está diciendo Pablo es, mira, ya hay un fundamento. Y el fundamento, ¿cómo se llama? Cristo. Y él dice, ahora miren cada quien cómo sobreedifica en él. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Alma mía, alma rey que vive. Pablo dice, mire, cada quien mire. Aquí está hablando de alguna manera cómo estamos trabajando en el ministerio. ¿Por qué? Porque dice Pablo, en Efesios 4:4, donde dice, hubo una constitución para que para los oficios ministeriales. Noten. Efesios 4:4 dice, mira, esta es la iglesia que yo hice. Ya hay un fundamento. Y por cuanto ya hay un fundamento, hay una constitución. Y la constitución ya está preparada. ¿Cuál es la preparación de la constitución? Efesios 4:4 dice, mira, estos son oficios para el ministerio. Y Dios levantó apóstoles, Dios levantó pastores, levantó profetas, evangelistas y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya.
La iglesia que Dios quiere ya está. Ya hay una constitución, ya hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, Pablo está diciendo, ya hay una constitución en la iglesia. Aleluya. Que lo dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Entonces, las posiciones ministeriales, ven como nosotros las interpretamos. Que Dios le dio a la iglesia al apóstol, que Dios le dio a la iglesia al evangelista, que Dios le dio a la iglesia al obispo. No, Dios dice, el apóstol está en la iglesia. Amén. Aleluya. El evangelista está en la iglesia. No dice que son de él o que son de aquel. No, dice que el evangelista está en la iglesia para la edificación de los santos. O sea, si usted canta, edifique la iglesia. Si usted predica, predique para la edificación de la iglesia. Si usted profetiza, profetice para la edificación de la iglesia. Y si usted exhorta, exhorte para la edificación de la iglesia que Dios quiere. Porque la iglesia ya está. Solamente hay que sobre edificar en ese fundamento. Yo estaba estudiando este mensaje, este algo interesante, este mensaje tan poderoso del apóstol Pablo. Está diciendo, mira, yo regué, yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Y sigue diciendo, así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino el Dios que da el crecimiento. Aleluya. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa de su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Como edificio de Dios, conforme Amén. a la gracia que Dios nos ha dado. Yo como perito arquitecto, cada quien mire cómo sobreedifica. Aleluya. Esto simplemente son títulos, posiciones y funciones dentro de la iglesia. Pablo dice, cuanto a la figura que describe la iglesia de Dios, que Dios quiere, dice, cada quien mire cómo sobreedificar en ese fundamento. O sea, pastor, Pablo está dando una observación y está diciendo, el que predica, edifique. El que canta, edifique. El que hace eso, edifique. Aleluya. Pablo le está llamando la atención a los lectores, que todo sea de edificación conforme al don que nos ha sido dado a nosotros. Amén. Desde la medida de la gracia que Dios nos ha dado. Pablo le dice, cada quien mire, deténgase, observe cada ministerio que tiene una posición dentro de la iglesia para la edificación. Aleluya. Porque no es su iglesia ni la mía, es la iglesia del Señor. Aleluya. Y es interesante que Pablo hace una comparación y le da dirección a la obra de la edificación, al crecimiento. En la Biblia dice, cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, no es un mal. Yo decía algo el fin de semana. ¿Cuántos viven en apartamentos? Apartamento. En casa. ¿Sabe que los que viven en apartamentos tienen muchas restricciones? Tienen un carro y si tienen otro, parqueo a media cuadra. No se admiten perros. Se apretan a las 4, alábalos. Apaguen la luz, no quiero bulla. Sí, los apartamentos son, ¿verdad? Y si quieren pintar, tienen que pedir a la sociedad que toma pintar del mismo, quiero pintar de negro, pero todas son verdes. Alábalo ahora. Aleluya. Hay restricciones. Y en las casas no. Yo decía, en las casas usted tiene un dealer ahí, 7 carros, aleluya. Tiene de todo. No hay restricciones. Y Pablo está hablando de edificio.
Y cuando yo estudiaba, porque él dice, yo perito arquitecto. Él está diciendo, mira, hay una edificación, ya está, pero vamos a ver cómo sobreedificamos en ella. Si usted sobreedifica en lo que ya está plantado, usted será bendecido. Amen. Y vamos de expansión, vamos de gloria en gloria. Pero cada quien mira cómo sobreedifica, porque nadie puede edificar, aleluya, otro fundamento del que ya está puesto Jesucristo. Aleluya. Por eso que nosotros, Él es el dueño de la iglesia. Nosotros somos solamente los colaboradores dentro de ella. Amen. Aleluya. Es por eso que edificar la iglesia del Señor, aleluya, no es como pastorear, no, es una edificación. Edificar la iglesia del Señor no es pastorear como yo quiero, no es predicar como yo quiero, sino es predicar lo que Dios quiere que predique. Alábalo. Porque no es la iglesia mía, es la iglesia del Señor. Es que voy a cantar el corito que a mí me gusta, no es el corito que a ti te gusta, es el coro que edifica la iglesia. Ay, que voy a predicar este mensaje que a mí me dio gloria a Dios por ello, pero predica lo que Dios quiere que predique el cuerpo de Cristo. Su nombre, gloria. No es como usted canta, no, es lo que me satisfaga a mí, no, es para la edificación del cuerpo de Cristo, porque es la iglesia que Dios quiere, una iglesia sin mancha, sin arruga, sin pecado, sin contaminación, sin rencor, una iglesia que se va para el cielo, es la iglesia que Dios quiere. Por eso que Dios no ve la iglesia como uno la ve, sino como todos la ven. Efesios 4 dice, seamos solícitos. Y esa palabra solícitos dice, seamos diligentes. Tengamos urgencia en establecer la unidad del Espíritu. Aleluya. Esa es la iglesia que Dios Quiere. una iglesia que alguien estaba clamando, creo que la hermana, que las iglesias se unan, que haya una fraternidad en todas las iglesias, porque esa es la iglesia que Dios quiere. Aleluya. Seamos solícitos, urgentes, que estemos en la unidad del Espíritu. Y cuando se habla de la unidad del Espíritu, se está hablando de una unidad, no de relación. Le puedo repetir esto. Se está hablando de unidad y no de relaciones. Sí. Porque la unidad del Espíritu no se desarrolla por relaciones, sino por comunión. Aleluya. Sí. Esto de la unidad se llama, pastor, comunión. Las relaciones no trabaja Dios, porque las relaciones usted y yo las elegimos. Voy a explicar esto. Las relaciones se rompen, la comunión no. Aleluya. Usted elige a su compañero, ¿verdad que sí? Usted las elige. Ahora yo voy a trabajar con él porque él trabaja de 8 a 4. Y sigue trabajando. Usted los escoge. ¿Sí o no? Amen. Usted escoge sus mejores amigos, sus mejores hermanos, usted los escoge. Usted elige su mejor trabajo. Usted elige, pero la pregunta es, ¿usted eligió a su papá? ¿Usted eligió a su esposa? No casado, ¿verdad? Aleluya. Yo elegí a la boricua, Santo. pero no elegí a mis hijos. Yo no elegí a papá, pero yo nací en esa familia. Aleluya. Esas son relaciones, pero el Dios no. El Dios es comunión. Aleluya. Wow. 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 Gracias. Porque Él es mi padre y yo soy su hijo.
Y Él me escogió a mí, donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos en las tinieblas, en el alcohol, en la cocaína, en el punto de droga. Y Él dijo, yo te escogí a ti, no por relación, sino por comunión. Porque la iglesia que Dios quiere es una iglesia que tenga fuego, avivamiento, estructura, edificación para el cuerpo de Cristo. A su nombre. ¿Por qué? Porque somos una familia. Y la familia depende de una comunión. Y cuando nosotros nos salimos, escuchen, del diseño de la iglesia que Dios quiere, fracturamos la unidad. ¿Por qué? Por empatía. Y tomamos decisiones por independencia. Y buscamos nuestra propia libertad. Y la libertad de Cristo no se puede atropellar, ni atropellarla ni el hermano, ni el juntano, no. Sino es la comunión entre el Padre y la iglesia. Y aquí nosotros no somos independientes, sino que somos codependientes de Él. Dile a tu hermano, la iglesia que Dios quiere es una iglesia que no se fracture. La iglesia que Dios quiere es una iglesia que se mantenga, aleluya, en la unidad del Espíritu. La iglesia que Dios quiere es una iglesia que se mantenga unida, aleluya. La iglesia que Dios quiere es una iglesia que se mantenga, aleluya, edificando, estructurando bien el cuerpo de Cristo. Que cuando usted se sienta triste, tengo que tener conocimiento de lo que está padeciendo, mi hermano. Levántate. Ay, 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 porque somos colaboradores del cuerpo de Cristo. Le voy a soltar una flecha aquí ahora. Santo. Si a las 11:18 le suelto una flecha. Aleluya. A su nombre, gloria. Cuando algo no me gusta de ti, entonces yo quiebro la relación y dejo de sobreedificar y rompo mi propia edificación. Aleluya. Antes de decir cada quien como sobreedifica, Pablo dice: yo, perito arquitecto, y perito es un experto. Pablo está diciendo: yo soy experto, yo tengo la capacidad, yo tengo la ciencia para edificar la construcción, y yo tengo los planos. Aleluya. Pablo está diciendo, permiso pastor, Pablo está diciendo: mira, yo soy perito. O sea, yo sé el programa, el diseño de la edificación. Yo no sé, yo soy máster en eso, dice Pablo. Soy perito, tengo la capacidad, tengo el desarrollo, tengo potencial. Eso es lo que está diciendo Pablo. Perito arquitecto, yo sé el diseño. Y cuando usted va a las edificaciones que Dios manda hacer, primera edificación, ¿cuál fue? El arca. Aleluya. Dice Dios: yo tengo el diseño. El arca, primera edificación. Dios le dijo a Noé: edifica un arca. Hubieron tres cosas que Dios le dijo a Noé, y esas tres cosas se construyen con un diseño. Uno, Dios le reveló a Noé, sí, el diseño, cómo lo iba a hacer. Porque no era el arca de Noé, sino el arca de Dios. Aleluya. Ahí. Era el arca de Dios, el diseño. No se lo inventó Noé, ya estaba en la mano de Dios. Porque era el diseño de Dios. Número 2, Dios le indicó los materiales que debía de usar. Y 3, las medidas. Diseño, materiales y medida. Hay un diseño. ¿Cuál es? El arca. Aleluya. Sí. Pastor, los evangelistas, los misioneros, los apóstoles, los maestros, etcétera, etcétera, tienen que tener conocimiento de ese diseño de Dios para la edificación de la iglesia.
pero entonces había un problema porque Dios estaba trabajando con la familia de Noé. Había un diseño, había material y había medidas. Tres cosas importantes. Ahora, en la construcción, en la edificación y en la estructura, dijo Noé, vamos a construir un arca que no es mía, es de Dios. Y ahí estaba la familia, ahí estaba la iglesia, 8. Ahí estaba la nuera, estaban ahí estaban los suegros, estaban los hijos, ahí estaban todos los cuñados, alábalos. Y de repente estaban construyendo. Y le voy a decir algo, muchas veces los niños, que aunque sean buenos, aleluya, no van a depender de la estructura ni el diseño que esté establecido en la palabra. Ay, papi, porque no hacemos en el arca la puerta más grande para que entremos en comodidad. Me hiciste grande, deshágala, porque nuestro diseño es un diseño que está establecido. Si Dios me dio las medidas, hay que poner las medidas aquí, aquí y aquí. No es el diseño tuyo, es el diseño de Dios. Alábalo ahora. Es que pongamos y a ver otro poquito a la Biblia. No, aquí no hay que ponerle, no hay que quitarle. Hay un diseño establecido en la Escritura. Alábalo ahora. A su nombre, gloria. Hay un diseño en la palabra y ese diseño hay que respetarlo. Noé no le permitió ni a ningún hijo. Escuche, aunque sea bueno, añadirle o alterar el diseño establecido por Dios. Pero papi, hagámoslo así más grande. No, hijo, aunque te amo, ya hay una medida, ya hay un diseño. Hijo, aunque tú eres más bello, pero hay un diseño. Y Pablo dice, Dios dice, ¿quién es Pablo? Wow. ¿Quién es él? Nadie. ¿Quién es Pablo? 13 cartas. Levantó iglesia. ¿Quién es Apolo? Todos son colaboradores. Aleluya. Si nosotros entendiéramos esto, ¿quién es Pablo, Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído? Y esto según, y a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, dijo Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Saben que la iglesia está siendo atacada por intenciones muy oscuras, por instituciones, de organizaciones, gente, grupos, corrientes, y tal vez consciente o inconscientemente están prestándose, aleluya, para que la iglesia de Dios fracase. Pero si es la iglesia de Dios, no fracasará. Sin embargo, la iglesia cuenta con el respaldo del Rey de Reyes y Señor de Señores. En el medio de los tiempos se tiene que mantener firme usted y yo. Podrán caer 1000 y 10,000 a su diestra, a su derecha. A nosotros no llegará. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo. Y el que gobierna el cuerpo se llama la cabeza. Y la cabeza no es el pastor, ni el evangelista, ni el maestro, ni el sacerdote, ni el Miguel. No, la cabeza se llama Dios. Amálo. Y por cuanto Él es el que gobierna el cuerpo. En otras palabras, Cristo que está en la cruz, Cristo subió al cielo. La cabeza subió al cielo, pero el cuerpo se quedó en la tierra. Amálo. ¿Para qué? Para edificar lo que Él dijo. Yo le llevo a mi novia, a mi amada, voy a ir a preparar morada, porque yo soy el novio y la novia tiene que estar virgen aquel día. Lucha. Qué bueno es Dios. Espíritu Santo, como dice el pastor, esto está fluyendo, decía. Aleluya. ¿Se acuerdan de las 3 parábolas? Le dije una. La primera, ¿cuál era?
La oveja perdida. Se perdió y se encontró. La segunda, la moneda. Se perdió y se encontró. La tercera, el hijo pródigo. Se perdió y se encontró. Usted perdido, pero Cristo los encontró. Aleluya, estamos muertos y delitos y pecados. Y Dios dijo en la cruz del Calvario: morí por él, porque nació de mi costado. Y esta es mi llamada, la iglesia que yo edifiqué. Y ahora la constitución quiere el apostolado, lo profético, el evangelístico, la doctrina pastoral y la enseñanza del maestro. Me va a edificar el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo me lo llevo santo, me lo llevo estructurado, me lo llevo edificado. Ay. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso que el diablo no podrá tocar el cuerpo si la cabeza no lo permite. Decía mi esposa el día jueves en la enseñanza. Muchas veces nosotros decimos: mira, la mujer perdió la dracma, la moneda, la dracma. Y ahí lo dice. Dice que ella lo buscaba con diligencia. Y yo creo que esa palabra con diligencia decía: la moneda. ¿Por qué ella está buscando por diligencia? Porque no es enseñanza bíblica. Una es que hay 10 gramas y se le perdió una. Aleluya. Quedan 9. Y la buscaba con diligencia. ¿Por qué? Yo le decía a mis hijos y a mi esposa y a mi cuñada que estaba ahí. Mi cuñada siempre son las nubes pasan. O sea, es hermosa, no le digo. Y decía: porque esta mujer está buscando con diligencia la moneda que se le perdió. Uno, porque una dracma en una semana de pago, una semanita. Y lo otro era que cuando una mujer se le daba 10 dracmas, lo que hacía ella era ponérsela aquí como de, ¿cómo se dice? Como una diadema. Las ha visto las egipcias, una diadema aquí. Eso significa que el novio tenía la capacidad de mantener a su familia. Voy a repetirlo. El novio le daba 10 dracmas. Y esas 3 dracmas, la mujer decía a sus amigas: mira, mi novio, mi prometido, dice mi prometido me dio 10 dracmas, o sea, estoy comprometida con él. Él tiene los bienes, él tiene la capacidad que cuando nos casemos me podrá mantener a mí, a mis hijos, etcétera, etcétera. Y hacia la mujer se ponía aquí una diadema con las 10 dracmas. Aleluya. Se le pierde una. No podía encontrarla. La buscaba con diligencia. La buscaba. Y dice en la escritura, aleluya, literalmente dice: y agarró, aleluya, dice, agarró un candelero. En Israel, en ese siglo, en esa escritura, en esa época, un candelero era para una familia. El candelero ponía en la entrada de la puerta para que alumbrara la puerta y un poco para enfrente. La lana se le cae al piso. Barriendo, lo buscaba con diligencia. Cuando lo encuentra, dijo: ay, qué lindo es nuestro Dios, que me encontré. Aleluya, voy a ponerle entonces de nuevo a la leva. Reunió sus amigas y les contó y se gozaban todas juntas. ¿Por qué? Porque lo que se había perdido ahora fue encontrado. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Que la mujer estaba contenta por lo que se había perdido, la dracma. No solamente era eso, sino era el compromiso que tenía. Nosotros como iglesia de Cristo
su nombre es gloria. Sin embargo, la iglesia cuenta con el respaldo del Señor. Voy terminando, 5 y nos vamos. Aleluya. Por eso que la Biblia dice algo tan poderoso. Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios en él. Es que Pablo dice unas palabras tan profundas que hay que tomar atención y los detalles que Pablo y todos los escritores hablan en la Escritura. Decir demasiado que habita toda la plenitud de Dios en Cristo. Esto hay un misterio aquí, porque habitar todo lo que es de Dios en un cuerpo corporal humano, Cristo en la cruz, cuerpo torturado hasta la muerte. Pero antes de llegar a la muerte, dijo Tomasito, mira, al pastor lo leía, el hermano lo leía, Hechos 1, 2, perdón, el 1 en adelante. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo, no de la tierra, del cielo, un estruendo que llenó toda la casa. Usted sabe, se sabe toda la cita bíblica. Pero hay algo poderoso aquí, que cuando llega donde Tomás dijo unas palabras. Mira, yo no puedo entender, yo no puedo creer de Jesús por lo que me pasó. Tengo una vida pasada, tengo los líderes pasados que murieron y no resucitaron. El primero, el segundo murió y no resucitó. Ahora tú me dices que Jesús va a resucitar. No lo creo. Ahora cuando Jesús resucita, dice, mira, pon tu mano a mi costado, mira, esto está vivo, soy el Cristo que resucitó. Pero había algo poderoso, que cuando Cristo dice que en la transfiguración, ¿sabe qué pasó en la transfiguración? Es que ahí estaba, ¿quién? Ahí estaba Elías, ahí estaba Moisés y estaba Cristo. ¿Sabe por qué estaban los tres? ¿Por qué? Porque ahí estaba la palabra, ahí estaba la profecía, Elías, ahí estaba el profeta, profecía, ahí estaba la palabra, la Torá, aleluya, Moisés, y faltaba el cumplimiento. ¿Quién era? Cristo. Diciendo, aquí está la profecía mía, aquí está la palabra mía, y soy el cumplimiento. Ay, María, dama rey que vive. Por eso que Satanás estaba buscando el cuerpo de Moisés, a donde Dios lo había enterrado. ¿Sabe por qué lo estaba buscando? Porque tenía una palabra, y esa palabra se te da. Siento a Dios aquí. Esa palabra será, aleluya, decreción decretada hasta que la iglesia sea levantada, porque la palabra todavía está vigente. Si tengo el cuerpo de Moisés, no se cumple la transfiguración. Yo soy todo. Yo soy la profecía que hablaron los profetas. Yo soy la palabra de la ley. Y yo soy el cumplimiento. En Cristo está todo. Aleluya. Él es el fundamento. El cuerpo ahora se llama la iglesia. Y ahora en la iglesia, a mí, todo, la plenitud. Por eso es que usted canta el coro y dice que Dios habita en medio de la alabanza de Dios. No dice de él solo, ni de ella, ni de él, de todo el pueblo de Cristo. Por eso es que cuando usted adora, alaba y estamos unánimes, solícitos en guardar la unidad, Dios se mueve, hay milagros, hay sanidades, hay prodigios. ¿Por qué? Porque estamos en unidad del Espíritu. Y esa es la iglesia que Dios quiere, una iglesia en unidad. Ahora, ¿qué nos está diciendo nosotros en estos tiempos? Nos está estructurando, edificando, capacitando el cuerpo de Cristo para que sea firme en el Señor.
iglesia, al estar compuesta con membresía de creyentes, en el creyente no habita toda la plenitud de Dios. Pero a la medida de Dios se complementa la membresía, formamos la plenitud Aleluya. del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Por eso que la iglesia, o el cuerpo de Cristo, permanece unida en todas las cosas. Piensa lo mismo, habla lo mismo, una sola visión, un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe, una sola sangre, Aleluya. una sola resurrección. Y a partir de ahí se desarrolla, aleluya, lo que es la convivencia del cuerpo de Cristo. En paz, amor, gracia, bajo la conciencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no solamente tú eres mi hermano, no, sino que somos la familia de Cristo. Y cuando yo entiendo esto, yo no veo la persona de mi hermano, yo veo la persona de Cristo en él. Sí. Por eso es que cuando se duele a alguien, me duele a mí. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo en Cristo. Cuando el Señor Cristo se fue al cielo, Él dijo, tranquilo, yo solamente voy a preparar lo que ya está hecho, a prepararlo, porque mi novia viene de blanco. Aleluya, viene de blanco, viene sin mancha, sin arroz. Esa es mi iglesia, esa es mi amada, esa es mi doncella. Aleluya, cuando yo entiendo entonces esto, Pablo dice que nosotros debemos procurar solicitar la unidad del Espíritu. Usted es la iglesia en el momento que usted cree en Cristo Jesús. Pablo dice que la iglesia tiene que procurar de ejercer la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y la realidad de los fundamentos son 7 pilares: un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, un bautismo y un Dios. La Biblia especifica que ningún ser humano puede dar crecimiento dentro de la congregación. El cuerpo crece naturalmente. Aleluya. Porque el cuerpo es un organismo que tiene vida. Se ve la embarazada que un mes, nada. 2 meses, nada. 4 meses, 6. Es que el cuerpo tiene vida. Amén. Y en el cuerpo crece natural. Imagínese el cuerpo de Cristo. Santo Jesús. Pablo, Apolo, y el que crecimiento en usted y en mí lo da Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un cuerpo vivo, un organismo vivo. La iglesia es un organismo que el diablo lo quiere destruir, a los demonios lo quiere destruir, la brujería. Pero si la iglesia se mantiene de pie en la vigilia, le dice al diablo, mira diablo, estamos en un culto donde nosotros somos un organismo vivo aquí y la cabeza está arriba del cielo. Aleluya. Y ahora, ¿cuál es el resultado del Espíritu? Es que Dios es en todo, con todo y para todos. Dios es por todos y en todas. Nadie puede poner otro fundamento de que ya está. Pero mire cómo se edifica. Mire bien cómo se edifica. Sobre el fundamento. O sea, si se sigue adelante, si se sigue el 13, 14 y 15, dice: si usted edifica en eso, viene el viento, se cae. Pero si usted se edifica en la roca inconmovible, en la piedra angular, no se mueve. Aleluya. Iglesia de Cristo, que somos nosotros. Aleluya. Estamos aquí en la tierra porque nos están edificando
edificando, estructurando, capacitando, edificando a nosotros. Amen. Con conocimiento. ¿Por qué? Porque ya hay una organización constitucional aquí en la tierra para la edificación de los santos. Aleluya. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Son colaboradores. Lo dije bien, Moreno, son colaboradores. Y estos son una sola cosa. Aleluya. Pero este plantel, sí, pero ¿quiénes son ellos? Colaboradores. Amen. Pero se termina Pablo y dice, pero gloria a Dios, que el conocimiento de la medida de la gracia, yo perito arquitecto, pusieron fundamento. Pero otros solidifiquen ella. Y que nadie ponga otro fundamento que está Jesucristo. Aleluya. Pablo siempre le daba la gloria al Señor. En la cárcel le daba gloria a Dios. Fuera de la cárcel le daba gloria a Dios. Decía, mira, yo soy perito arquitecto, tengo conocimiento, tengo un diseño. Esto está así, pero todo es de Dios. Todo lo que he aprendido lo tomo por la palabra fuerte, lo tomo por y prosigo Esa es la meta. al supremo llamamiento Aleluya. y me extiendo a lo que está por delante y me olvido de lo que quedó atrás. Ay. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo aquí en Corintios, en Efesios, aleluya, que está diciendo, mira, todo lo que yo he adquirido es porque la pura gracia. Y por tanto entonces la pura gracia que cuando yo estaba en Roma, me asesinaron, me mataron, me jalaron, pero al día siguiente seguí predicando, porque yo soy el cuerpo. Aleluya. Y por tanto yo soy el cuerpo de Cristo. Te van a señalar, pero tú eres el cuerpo. Te van a criticar, pero tú eres el cuerpo. Te van a hacer así, pero tú eres el cuerpo. Se caen las lágrimas. Aleluya, el cuerpo se llora. En el cuerpo se lastima, lo critica. Y Pablo termina en 2 Corintios 7. Aleluya, cuando él dice, aleluya, que somos barro, pero la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que peleamos la buena batalla, he acabado la carrera. Sí, Pablo decía cosas extraordinarias, poderosas, y él dijo estas palabras: nosotros somos barro. Aleluya. Barro. Somos barro. Escuche, somos barro. Obispos, barro. Los barros en el siglo I era una vasija que las quebraba y las botaba. Eso decía Pablo. Y en Esther dice, mira, hay un rey que va a hacer una fiesta. Y en la fiesta que haya vaso de oro, vaso de plata, vaso de barro y vaso de bronce. Y el rey comenzó una fiesta. Sí, porque el vaso de oro, aleluya, se pasa por el fuego y se deshace. El vaso de plata se pasa por el fuego y se derrite. El vaso de barro se pasa por el fuego y se y se fortalece. Pero dice el rey, a todo échele vino, vámonos. O sea, en otras palabras, si usted vaso de oro tiene vino, vaso de plata tiene vino, brazo de barro tiene barro, todos tenemos del mismo vino.
Y el mismo vaso que desechan los hombres, lo quiebran. Mira, va el alfarero, que lo haga de nuevo y lo haga conforme al diseño que está establecido para usted. Vaso de barro. Cuando Pablo, pastor, estaba diciendo vaso de barro, yo cada detalle del estudio a la profundidad, porque son misterios de cada hombre. Y Pablo dice vaso de barro, donde no tiene valor, donde todas las casas tienen un vaso de barro, todas ponían aceite, guardaban dinero, lo enterraban. Y Pablo dice: yo soy vaso de barro. O sea, yo soy, y él mismo lo dijo en las cartas, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pablo dice: yo soy el más pequeño de los santos. Aleluya. Pero él dice: pero a mí se me dio la gracia. Aleluya. Santo Jesús. O sea, Pablo nos está dando una palabra diciendo: el más pequeño de los santos, el más pequeño de los apóstoles. Y él dijo: mira, soy aún el abortivo. Pero él dice: pero a mí se me dio la gracia Aleluya. de predicar este evangelio. Y otra palabra que me encanta que Pablo dice: yo, Pablo, el que perseguía la iglesia, el que tenía escamas en los ojos y no podía ver, el que perseguía la iglesia, que asesinaba a muchos hermanos de la iglesia. Y él dijo las palabras: yo soy vaso de barro. Pero ese vaso de barro tiene algo por dentro, y es una gloria de Dios. Aleluya. Pablo entendió algo, que cuando Pablo abría esta escritura, él decía: yo voy a hablar de Cristo, pero todavía me tiemblan las piernas. Aleluya. Porque él entendía la responsabilidad de hablar de esta palabra. Por eso le decía al principio, y quiero que se ponga sobre sus pies, que nosotros tenemos que tener conocimiento